Bienvenidos al último video de este mini curso de dialecto homérico en el canal de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar cubriendo la parte de sintaxis del dialecto homérico. Como siempre comenzamos con la diapositiva, con la bibliografía, recordando que seguimos de cerca en este curso el trabajito de Pachter de Grammar of Homeric Greek en los prolegómena del comentario de Basel. Y aclarando en este caso en particular, en este video de sintaxis, que si lo que vale para todo el resto del curso es que no cubrimos todos los aspectos del griego homérico, vale especialmente para el caso de la sintaxis, porque el carácter casuístico del problema de la sintaxis homérica hace muy difícil cubrir en un único video todos los fenómenos relevantes. En este caso en particular, aunque vamos a cubrir algunos de los elementos más comunes y más significativos de la sintaxis homérica, es importante que recuerden que ante problemas particulares, la consulta de las gramáticas y los comentarios es fundamental. Comenzamos con dos criterios generales, dos rasgos generales de la sintaxis homérica. La primera es que, y esto es un hecho muy conocido, la sintaxis homérica es mucho más paratáctica que la sintaxis de otros córpora griegos, lo que significa básicamente que la incidencia de subordinación es mucho menor y que hay un uso de estructuras poco organizadas jerárquicamente mucho más frecuente que en otros dialectos, en otros géneros, diríamos más bien. Este carácter paratáctico de la sintaxis homérica se observa en el uso de coordinación que genera muchas veces la sensación de que las oraciones homéricas se van construyendo por acumulación de sintagmas y frases más que de una manera planeada, completa, como pasa, por ejemplo, en otros autores. El segundo rasgo que a tomar en cuenta de carácter general es que la sintaxis homérica está fuertemente influenciada por los límites de verso y por el lenguaje formulaico. Lo segundo es relativamente obvio, y respecto a lo primero, es necesario tomar en cuenta que, aunque el encabalgamiento no es algo raro en Homero en sí mismo, el encabalgamiento necesario, es decir, aquel en el que las palabras en un verso son indispensables para completar la sintaxis del verso anterior, se encuentra en menos del 20% de los versos, y además de esto casi no se registra encabalgamiento violento, que son los casos en donde dos palabras estrechamente ligadas aparecen en dos versos distintos. Por ejemplo, una preposición con su término. Este fenómeno es virtualmente inusitado en Homero. Comenzamos entonces ahora con algunas consideraciones de carácter general de la sintaxis nominal. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que el dual alterna con el plural, ya hablamos del dual en los videos anteriores, pero en este caso, en el aspecto sintáctico, tenemos que recordar que el dual homérico es un fenómeno bastante en recesión, entonces no solo puede alternar con el dual, fíjense en este caso ab homo in, con ab homon en otro pasaje, es decir, en un caso el dual de hombros y en otro caso el plural de hombros, sino que también los verbos en dual, perdón, disculpen, los sustantivos en dual pueden tener un verbo en plural y viceversa. En segundo lugar, el acusativo de relación es un fenómeno muy habitual, especialmente en la construcción que se llama por la parte y por el todo, con un acusativo de la parte especificando un objeto directo del todo. Fíjense ahí los ejemplos: tides, frenas, jiquetopenzos, que pesar llegó a tus entrañas, con se como el acusativo de todo, la total voz completo, y frenas especificando la parte a la que llega, en este caso las entrañas. Fenómeno similar en el pasaje 4350, es una fórmula muy conocida: poion se posfügen hercos odonton. ¿Qué palabra se te escapó del cerco de tus dientes? Te como el acusativo del todo, y ahí tenemos hercos odonton como el acusativo de la parte. Finalmente, el uso de casos en función locativa sin preposiciones frecuente. Esto es un fenómeno bastante habitual en poesía griega en general y es particularmente válido para el dativo. Fíjense ahí dos ejemplos: gesta san jote, tedries uresin, gipsicarenoi. Estaban parados como las encinas en los montes de alta cima, y fíjense el pu, uresin, sin ninguna preposición, y lo mismo en el otro ejemplo, ergeston clisiem, con clisiem como un poi, sin preposición.
Las preposiciones son un fenómeno que amerita una atención especial. En el caso de Homero, vamos a ocuparnos de tres aspectos importantes para tomar en consideración. En primer lugar, las preposiciones pueden aparecer como posposiciones, lo que se llama anástrofe, en cuyo caso, en la mayoría de ellas, el acento se halla en la primera sílaba. Ahí fíjense el caso de Joepi en el primer ejemplo, o de Nes, Eni en el segundo, con, fíjense, el acento paroxítono de estas preposiciones normalmente oxítonas. Esto es un fenómeno que no es específico de Homero, pero sucede en Homero a menudo. En segundo lugar, las preposiciones aparecen con valor adverbial. Recuerden que es posible afirmar que las preposiciones tenían una función adverbial originalmente, y en Homero todavía aparecen a menudo con este uso adverbial. Y finalmente, y este es el fenómeno propiamente homérico más conocido, en el caso de las preposiciones en función de preverbio, es muy frecuente la atmesis, es decir, que la preposición y el verbo aparezcan por separado, aunque deben tomarse como una única palabra compuesta. En este caso, fíjense en los ejemplos, catapíona, meri, ekea, que me pingües muslos, y el verbo no es ekea, sino catacayo. Disculpen, el verbo no es cayo, sino catacayo, pero la preposición aparece separada de la raíz verbal. Meta-geeke, de vuelta, fíjense, soltó un dardo, es la traducción, pero tenemos ahí ion como el objeto directo y el verbo es metageeke, del verbo metiemi, todo junto. Este fenómeno de atmesis es un fenómeno propiamente homérico, propiamente del dialecto homérico, muy probablemente por la ventaja métrica que ofrece, pero también se ha conjeturado que tiene que ver con el carácter todavía fluctuante de los verbos compuestos, en donde todavía la preposición está, si quieren, flotando alrededor del verbo con relativa independencia y no se ha fusionado del todo. Continuamos con un recordatorio respecto al uso de los pronombres en Homero. Recuérdese, y esto lo dijimos en el video de sintaxis nominal, que el artículo y el pronombre relativo se utilizan como pronombres demostrativos en Homero, no solo en su función habitual. El artículo de hecho aparece muy poco en la función de artículo y casi siempre como valor de pronombre demostrativo. A esto hay que agregarle que el artículo también puede cumplir la función de subordinante relativo en Homero. Estas dos formas, estos dos grupos de formas, todavía están en fluctuación respecto a la definición de las funciones que van a alcanzar en el griego posterior. Pasando ya a la sintaxis de los verbos, por supuesto, en el caso de los verbos, la casuística es muy importante, cada verbo tiene su construcción y hay que consultar en cada caso en particular. Pero podemos dar dos principios relativamente generales. El primero es que en ocasiones la voz media y la voz activa alternan sin diferencia de significado. Ahí tenemos los ejemplos de Josf y Josfato, oio y oiomai. La alternancia entre voz media y voz activa en estos casos es puramente métrica por conveniencia del poeta para formar el verso. Y en segundo lugar, el futuro indicativo y el subjuntivo tienen valores superpuestos y a menudo no pueden distinguirse entre sí por la incidencia de subjuntivos de vocal breve. Esto es un fenómeno que ya cubrimos en el caso del video de morfología verbal, pero observen en este caso, en estos ejemplos, ugar, potoius, idon, aneras, ude, idomai. Pues jamás vi tales varones, ni veré, y ahí ese idomai, un clarísimo subjuntivo, cumpliendo una función que parece más adecuada para un futuro. En el segundo ejemplo, tirexomen, euripilegeros. ¿Qué hacemos o haremos? Héroe Eurípido, y ahí el rexomen puede ser tanto un subjuntivo auristo de vocal breve o un futuro sencillo de indicativo. Y no tenemos forma de definirlo porque en este caso cualquiera de los dos es adecuado. Por último, en este video vamos a cubrir algunas de las conjunciones y partículas características del verso homérico, del dialecto homérico, que debemos conocer para facilitarnos nuestra lectura del texto. En primer lugar, algunas conjunciones especiales homéricas, la condicional ai, que es una variación dialectal del habitual ei, y es muy común, así que hay que tomarla en cuenta. Un grupo de conjunciones temporales, geios y geios, en ambos casos sinónimos de el ático geos con el valor de mientras. Las conjunciones hemos y eute, las dos quieren decir cuando. Y finalmente el valor temporal de ofra, que quiere decir mientras o hasta que.
Tenemos también dos conjunciones causales, vinculadas etimológicamente, como pueden imaginarse, jo-ti y jo. El caso de jo-ti, algunos editores lo imprimen todo junto, jo-ti como la conjunción posterior, pero es bastante razonable o es bastante probable que en Homero todavía funcionaran como dos palabras separadas, aunque en conjunto actúan como una conjunción causal. Tenemos también la comparativa, el subordinante comparativo eite, muy habitual para introducir símiles. Y finalmente la conjunción final ofra, menos común que el infinitivo final, pero todavía relativamente habitual. Y vamos a terminar este video listando algunas de las partículas más importantes para conocer en el estudio del texto homérico. Comenzamos por el famoso ara o ar o ra o r con la alfa-elidida, que tiene el valor habitual de evidencialidad, normalmente lo parafraseamos con la frase como era previsible, pero es extremadamente común en Homero, tiene un rango de significados muchas veces difícil de definir y de apreciar, y extremadamente difícil, si no imposible de traducir. Y algunos autores incluso consideran que muchos de estos usos están más motivados por razones métricas que por razones semánticas. Esto siempre es discutible, pero es algo a tomar en cuenta. Continuamos con dos conjunciones, atar y autar. Ambas tienen un mínimo valor adversativo, pero ambas en general se utilizan como marcadores de cambio de foco. Pueden traducirse por pero o por y, pero también por su parte o mientras que, etc. Hay que determinarlo caso por caso. Hay un uso también especial del de, el de apodótico, que es el de que introduce una proposición principal después de una subordinada. Es decir, no tiene valor coordinante naturalmente y no se traduce. Lo mismo vale también en algunas ocasiones para ala, para autar y para kai, pero el uso apodótico más común de todos es el de. Tenemos también una partícula enfática, normalmente traducida por sin duda o en verdad o realmente, casi exclusivamente en discurso directo. Y es importante traerla a colación porque no hay que confundirla con el interrogativo que aparece en preguntas, que normalmente traducimos como acaso. Este también aparece, el enfático, aparece con valor debilitado en los compuestos etoi y emen, ed, y también en la conjunción, lo que aparece como una conjunción sola, ed. Además de esto ya lo hemos cubierto muchas veces, hay que recordar que la partícula modal an en Homero alterna con la partícula modal ken, que son básicamente sinónimos, no hay ninguna diferencia. Respecto a la conjunción men, la habitual conjunción con valor correlativo en el griego posterior, sobre todo en el ático, no solo aparece con este valor de coordinante y correlativo, en cuyo caso puede estar también acompañado de alá y autar, sino también que conserva su valor original enfático, como, y en ese caso es sinónimo de las conjunciones men y man, de las que vamos a hablar en un minuto. Es importante notar esto porque con el men, que suele aparecer al comienzo de una oración, muchas veces es difícil a primera vista tomar la decisión si está cumpliendo una función de coordinante o una función de partícula enfática. Continuamos entonces con las partículas men y man, una simple variación dialectal. Ambas tienen valor enfático, sobre todo en negaciones, imperativos u otras partículas, especialmente los casos de y kai. En los casos de las conjunciones UD y BD, no solo pueden aparecer después de oraciones negativas, como sucede en ático, sino que también pueden aparecer después de oraciones afirmativas, mostrando que todavía están funcionando con su valor etimológico de y no, es decir, u o me por un lado y de por el otro, y no son todavía una conjunción, una palabra completamente separada de sus componentes originales. Tenemos después la partícula un, casi siempre acompañando a los subordinantes epei y jos, con valor probablemente enfático de estos subordinantes temporales. Fíjense ahí dos traducciones provisorias, epei un podría ser después que por fin, y jos un, cuando entonces. El caso de la partícula per es bastante complejo. La partícula per en Homero tiene un estudio especial, hay un libro de Baker completamente dedicado al estudio del uso de per en Homero, así que es bastante difícil decir algo absoluto sobre este uso, pero básicamente tenemos un per con valor intensificativo,
ahí en el ejemplo areios y pergimim, con valor intensificativo de toda la frase, incluso más valientes que ustedes. Después tenemos el habitual per concesivo con participio, sobre todo, que domine per, aunque preocupada. Y después tenemos el uso limitativo contrastivo, timen per, por lo menos honra. Y este uso limitativo contrastivo de per, normalmente lo traducimos por alguna variación de por lo menos. Lo mismo que sucede con per, sucede con t. Y en el caso de t en particular, es importante destacar el uso de t épico, que es un uso de t que se encuentra en sentencias nómicas o con valor general, muy a menudo en símiles, en donde justamente lo que está señalando el t es el carácter general de la expresión. T aparece en otras expresiones en las que no puede atribuírsela a este valor exacto, y en general es interpretado como métrico. Ahí ya no estamos hablando exactamente del T épico, pero a veces se dice T épico por conveniencia. Y finalmente existe cierta evidencia, pero esto es algo en debate, de que el T puede tener una función como marcador de eventualidad similar a las partículas an o que, pero esto es un fenómeno bastante debatido y no es algo para mantener porque no es certero. La partícula TOI, que es muy común en el griego posterior, merece una mención especial porque en casi todos los casos en Homero es el pronombre de persona el pronombre de segunda persona dativo, a menudo con valor ético. Es decir, el toi que aparece en Homero más a menudo no es el toi enfático, el intensificativo extraoracional, sino el pronombre de segunda persona, y es importante recordar esto. Y por último tenemos la combinación toigar o toigar, dependiendo del editor o del pasaje, que normalmente traducimos con la frase española de modo que, y en Homero siempre está funcionando como introductor de una respuesta a un pedido. Completamos así nuestro mini curso sobre el dialecto homérico, cuyo objetivo era ofrecer las primeras herramientas para estudiar el texto homérico en su idioma original, que es una de las experiencias más lindas que uno puede tener realmente como crítico literario. Recuerden siempre consultar los comentarios especializados y las gramáticas y no quedarse con las instrucciones muy básicas que cubrimos en estos videos. Vamos a tener un video adicional, un video apéndice si quieren, en donde vamos a cubrir algunos recursos digitales disponibles abiertamente para el estudio del texto homérico y el griego en general, pero sobre todo del texto homérico. Pero con este video cerramos la parte de lengua de dialecto homérico en nuestro mini curso. Yo soy Alejandro Abrita, en el canal de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Muchas gracias por escuchar, espero que les haya servido y hasta la próxima.